Hola, buenos días. Mi nombre es Luz Dari Solano Díaz, estudiante de Administración de Empresas segundo semestre, materia que actualmente estoy viendo, microeconomía. El tema que elegí es la unidad 2 acerca de teorías del consumidor. Introducción. En este trabajo exploraremos en detalle las aplicaciones y relevancia de las teorías del consumidor en el mundo real, proporcionando ejemplos concretos y casos de estudio que ilustran el comportamiento racional de los consumidores en diferentes contextos. La teoría del consumidor busca comprender cómo los individuos con preferencias únicas y recursos limitados eligen entre bienes y servicios para maximizar su satisfacción y bienestar. Teoría del consumidor. Es una rama de la microeconomía que se enfoca en el comportamiento de los individuos como consumidores. Se basan en el análisis de las preferencias, la utilidad, la elección óptima y la restricción presupuestaria de los consumidores. Su objetivo principal es comprender cómo los consumidores toman decisiones de compra en un mundo de escasez de recursos y cómo maximizan su satisfacción personal dadas las limitaciones de su presupuesto. ¿Qué es el comportamiento racional? Es la toma de decisiones por parte de individuos o agentes económicos que buscan maximizar su satisfacción o utilidad dentro de un conjunto de restricciones. Los axiomas de preferencia son un conjunto de suposiciones básicas que se utilizan para modelar las preferencias de los consumidores en la economía. Transitividad implica que si un consumidor prefiere una combinación de bienes a una combinación B y prefiere B a una combinación C, entonces también preferirá A C. Acá nos muestra la gráfica, cada punto equivale a un bien o servicio. La monotonicidad se refiere a si una función aumenta o disminuye. Cuando una función aumenta en todo su dominio o disminuye en todo su dominio, decimos que la función es monótona. ¿Qué es una cesta de bienes y cómo se representa? Es una colección o combinación específica de bienes y servicios que un consumidor puede elegir o adquirir. La cesta de bienes se representa como puntos en un espacio multidimensional donde cada dimensión representa un tipo diferente de bien o servicio. Acá en la gráfica nos muestra cesta de bienes, alimentos y vestido. Y que equivale a vestido, X a alimentos y en los puntos nos identifica la cesta de bienes y servicios. La restricción presupuestaria representa las limitaciones que enfrenta un consumidor para adquirir bienes y servicios debido a su ingreso disponible y los precios de los bienes, es decir, que refleja la cantidad máxima de cada bien que el consumidor puede comprar en su ingreso dado. Acá la gráfica nos representa la restricción presupuestaria. Precios del mercado. Refleja el valor de un bien o servicio en un mercado libre y competitivo. Se determina por la intersección entre la oferta y la demanda y se representa gráficamente con el punto de intersección entre la curva de oferta y la demanda. La gráfica nos representa precio, cantidad, curva de oferta, curva de demanda, el punto de intersección. La relación marginal de sustitución mide la disposición de un consumidor a renunciar a un bien para obtener otro, manteniendo su nivel de satisfacción constante. Se calcula a partir de la función de utilidad del consumidor y se representa gráficamente como la pendiente de la curva de indiferencia. Acá en la gráfica nos muestra pendiente de curva de indiferencia. Clasificación de bienes. Bienes sustitutos. Son aquellos que satisfacen la necesidad o una necesidad muy similar y que pueden ser reemplazados uno por otro por parte del consumidor. Son importantes para la competencia en el mercado porque obligan a las empresas a ser eficientes y ofrecer mejores precios y productos a los consumidores. Los bienes perfectos son aquellos bienes que pueden usarse indistintamente para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la mantequilla y la margarina son considerados sustitutos perfectos. ¿Por qué son considerados sustitutos perfectos? Porque pueden ser utilizados de la misma forma en la cocina, es decir, los dos me sirven, como por ejemplo para untar el pan. Los bienes sustitutos imperfectos son bienes que pueden satisfacer la misma necesidad pero de manera distinta.
por lo que su uso no es completamente intercambiable. Por ejemplo, la mantequilla y el aceite no son sustitutos perfectos, porque ambos son utilizados para cocinar. Tienen usos y propiedades ligeramente diferentes. Acá nos representa la gráfica, bienes sustitutos y complementarios perfectos. Bienes complementarios son aquellos que se utilizan juntos para satisfacer una necesidad o realizar una actividad. Su consumo aumenta de forma conjunta, es decir, cuando la demanda de un bien aumenta, también aumenta la demanda del otro. Un ejemplo que podemos indicar acá es el cepillo de diente y la crema dental. Los dos son usados para satisfacer una necesidad. Las curvas de indiferencia de los males se utilizan para representar las preferencias de un consumidor entre diferentes niveles de dos males. Un mal es un bien o un servicio que genera desutilidad o satisfacción negativa para el consumidor. Acá nos muestra la gráfica curva de indiferencia. Curvas de indiferencia son una herramienta gráfica que se utiliza para representar las preferencias de un consumidor ante diferentes combinaciones de dos bienes o servicios. Para que las curvas de indiferencia sean una herramienta válida para el análisis del comportamiento del consumidor, es necesario que cumpla los siguientes supuestos: racionalidad, completitud, transitividad, no saciedad, independencia. Las propiedades de las curvas de indiferencia son pendiente negativa, no intersección, mayor satisfacción, mayor lejanía del origen. Mapas de curva de indiferencia. Es una representación gráfica completa de las preferencias de un consumidor ante diferentes combinaciones de dos bienes o servicios. Preferencias del consumidor. Son la base del comportamiento de la compra en el mercado. Se refieren a las prioridades, gustos y necesidades que guían las decisiones de los consumidores a la hora de elegir bienes y servicios. Factores de decisión de los consumidores. Son aquellos elementos que influyen en las elecciones que realizan las personas a la hora de comprar bienes o servicios. Estos factores son múltiples y diversos y varían según el individuo, el producto o servicio en cuestión. Utilidad y elección. La utilidad es la medida de satisfacción que obtiene un consumidor al adquirir un bien o servicio. Se asocia con el beneficio o placer que recibe el consumidor al consumir un producto. La utilidad total es la satisfacción total que obtiene un consumidor al consumir una cantidad determinada de un bien o servicio. Se calcula sumando la unidad marginal de cada unidad consumida. Utilidad marginal es la satisfacción adicional que obtiene un consumidor al consumir una unidad más de un bien o servicio. Funciones de utilidad. Es una ecuación matemática en la que representa la satisfacción o utilidad que obtiene un consumidor cuando disfruta de una determinada cantidad de bienes y servicios. Acá en la gráfica nos representa la función de utilidad, utilidad-cantidad, la función de utilidad. Acá nos muestra la curva de demanda, precio, cantidad y la demanda. Y una breve conclusión. Con el desarrollo de esta actividad acerca de las teorías del consumidor, nos ayuda a comprender cómo los consumidores toman decisiones, cómo funciona el mercado y cómo se pueden diseñar políticas y estrategias de marketing que beneficien a los consumidores. Tomando como referencia los temas de la unidad 2, se realiza una investigación detallada con conceptos y gráficas que nos permite identificar el comportamiento del consumidor al adquirir los bienes y servicios. Muchas gracias por la atención prestada. Acá finalizo mi exposición acerca de la unidad 2 de teorías del consumidor, que realmente al investigar estos temas es de gran importancia para nuestra carrera, para adquirir más conocimientos. Muchísimas gracias. Feliz tarde.